Bueno, qué terrible, ¿no? Vamos a preguntarle a nuestro invitado cómo puede darse este tipo de evasión, además del impuesto a la renta. Nos acompaña Jorge Bravo Cuchi, especialista tributario. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Jorge, bueno, acabamos de ver esta noticia que nos ha tomado, sin duda, quizás no tanto como sorpresa, porque el año pasado ya se hablaba de algunos, digamos, no sé si actores o participantes de estos programas tipo realities, en el sentido de alguna evasión tributaria y de un desbalance patrimonial. Sí, en efecto, este no es un tema nuevo. Ya el año pasado la Administración Tributaria había iniciado campañas de verificación en cuanto a la situación tributaria de las personas naturales y enfocó uno de los sectores que no había sido revisado aparentemente con asiduidad, que es el de los artistas. Y detectó que un grupo de artistas estaba declarando rentas por un monto muy inferior al de su real patrimonio, ¿no? Y naturalmente esto no correspondería a los bienes adquiridos, ¿no? Porque se habló de inmuebles y no hay forma de sustentar, digamos, la fuente del origen de este dinero. Exactamente de eso trata el trabajo que está haciendo SUNAT de desbalance patrimonial. O sea, básicamente, para que el público entienda, si yo declaro ganar 100 y compro un monto equivalente a 1000, pues no hay una correspondencia entre lo que yo declaro y lo que yo estoy realmente gastando. Podría estar, por ejemplo, aquí habiendo un caso de haber recibido dinero por algunos otros trabajos artísticos, ¿no? Que no necesariamente ya sería evasión tributaria de todas maneras. Eso ¿no? ya es delito, claro. Y el delito se llama defraudación tributaria y nosotros le llamamos también evasión tributaria, que es lo mismo. Evasión tributaria o defraudación tributaria, que me confirma nuestro especialista, es lo mismo. Ascendería a un monto de 81 millones de soles, especialmente ligados al teatro, la tele, la radio. Y lamentablemente... ¿Y cómo se les escapa eso a las autoridades? Yo lo que creo es que este es un problema endémico del Perú. O sea, nosotros somos, y siempre lo digo, un país informal desde origen. En consecuencia, el comenzar a crear una cultura tributaria es un trabajo del día a día, ¿no? Y las personas tenemos que comenzar a dar el ejemplo a través de entrevistas, a través de comentar para qué sirve esto, ¿no? Cambiar ese chip, pero parte de ello es, por ejemplo, los anuncios, y ya se nos va recordando. Yo recuerdo que SUNAT aprovechó el San Valentín para también a través de sus redes amigablemente recordarnos del impuesto a la renta 2016, quienes están obligados a presentar esta información y en todo caso a declarar sería la palabra, ¿no? En efecto, SUNAT ha hecho este año una campaña bastante interesante y amigable. El 13 de febrero comenzó, ¿no? Un día antes del San Valentín. Ya está a disposición el formulario para presentar la declaración jurada tanto de empresas como de personas naturales. Personas naturales y jurídicas, ¿no? Así es, o sea, empresas, me refiero a las personas jurídicas también, y las naturales, todas las personas pues que trabajamos, recibimos honorarios, tenemos un arrendamiento por el que cobramos una merced mensual o intereses. Aquí quiero detenerme un ratito porque el formulario se liberó el 13 de febrero, ¿puede ser? Sí. ¿No es cierto? Para poder nosotros hacer la declaración. Así es. Y ahora desde hace algunos años realmente, y es importante que la gente lo sepa, declarar es mucho más fácil que antes. Exacto. ¿Por qué razón? Porque SUNAT está haciendo uso inteligente de la tecnología. ¿Qué es lo que hace? Sobre la base de los movimientos que las mismas empresas declaran que le pagan a las personas naturales, la SUNAT construye ya una previa declaración jurada a través de algo que se conoce como el archivo personalizado. Qué bueno, porque te ayuda, ¿no es cierto? Te ayuda, es una manera de guía, porque recordemos que estos temas muchas veces no los conocemos a detalle, ¿no? Siempre hemos necesitado de un contador que nos ayude, que nos haga la declaración, pedir al centro laboral el formulario y todo ello, pero ahora la SUNAT te lo hace también de manera virtual. Exactamente, eso es bueno, hay que aplaudirlo, hay que efectivamente apoyar a que estas labores de simplificación se den más en el tiempo. Perfecto. ¿No? En el 2015 se habló de un monto de 25.000, me parece, anual. Ahora los conceptos han cambiado, ya no se lleva por el monto, sino por otros conceptos. Cuénteme. Sí, en realidad tenemos que tener en cuenta que para las personas que trabajamos, ya sea que estemos en planilla o tengamos recibos por honorarios, es suficiente con que nosotros tengamos un saldo positivo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si nuestras rentas, todo lo que hemos recibido en el año, supera obviamente a las 7 UITs y al 20% de nuestras rentas. Eso sería más o menos 28.000 ¿no? soles, más o menos, con la ¿no? nueva Para UIT, redondear. ¿no? Exacto. Con lo cual uno tiene simplemente que verificar si está en esa situación. Si estamos en esa situación y tenemos adicionalmente algún tipo de renta, por ejemplo un interés porque hemos prestado a alguien o, como decía, hemos arrendado un bien, de todas maneras vamos a tener que presentar la declaración jurada, ¿no? Entonces no hay que agobiarse porque lo primero que tenemos que hacer es ingresar al portal virtual de SUNAT y ahí ya está hecha la liquidación previa. Perfecto, la SUNAT no se le escapa, ¿no? ¿No es cierto? Ahí estamos viendo algunas imágenes
si me permites, Jorge, del formulario. Uno entra de manera virtual a la página de SUNAT y ya te está haciendo el precálculo. Exactamente, es Perfecto. una ayuda, ¿no? O sea, pueden haber efectivamente algunas rentas que estén duplicadas, otras que quizás no estén. ¿Por qué pero es que ya está uno hecho el tiene que trabajo. declarar? ¿Qué es lo que tú declaras en realidad? Porque luego vamos a hablar también de que esta declaración va de la mano de la devolución de la SUNAT. Claro. Eso es lo positivo. ¿Ah? Eso es lo positivo cuando efectivamente uno está en esa Te situación. han ¿no? retenido más, ¿no? Así es, cuando uno le han retenido montos excesivos a los que le corresponde pagar como impuesto anual, el Estado lo que hace es devuelve esas sumas previo, obviamente una solicitud de devolución. Así es, ¿de y cada acuerdo? vez demora menos que nos devuelvan. Eso es lo verdad. Antes interesante, demoraban mucho más, 3, ahora- 4 meses, ahora está devolviendo en menos tiempo. Están devolviendo mucho en menos tiempo. Y hay otra noticia interesante también, que a las personas a las que les toca pagar, o sea, aparte de las retenciones, les toca pagar, el Estado ha creado una forma de pago fraccionado bastante sencilla. O sea, antes cuando uno tenía un impuesto alto por pagar al final del año, Y no había declarado. y lo declaraba en todo caso, si no tenía el efectivo suficiente, hay que notar también pues que un padre de familia en la época de la declaración jurada anda gastado. Y justo se presenta Y justo en ese momento en estos que- meses, ¿no? Así Tan es. complicados ya. Entonces, lo que ha hecho el Estado es dar facilidades para pagar ese mismo impuesto de manera fraccionada en el tiempo. ¿En cuánto tiempo? ¿Depende del monto? En realidad, ha permitido que esto se pueda fraccionar en años. Perfecto. en No es varios lo años, recomendable, ¿no? No es lo recomendable Pero porque habrá algún interés. exactamente hay interés. Sin duda. Entonces sigamos con el tema del impuesto a la renta. ¿Qué empresas, hablemos de los rubros, la minería, por ejemplo, a uno le interesa saber un poquito más de las empresas jurídicas, ¿no es cierto? Especialmente aquellas como la minería, no sé, algunos otros rubros. Cuéntame. Ah, ok. Ya nos vamos al caso de las empresas, ¿no? Y las empresas, igual que las personas naturales, tienen que presentar una declaración jurada, esta vez sobre sus utilidades. ¿Ya? Solo es importante mencionar que el plazo vence, hay un cronograma, el 24 de marzo hasta el 7 de abril, ¿no? Todos tenemos que presentar ahí las declaraciones. Pero vamos con las empresas. A ver, las empresas están básicamente en dos regímenes, ¿ya? El régimen general, estoy hablando del 2016, y el régimen especial del impuesto a la renta. El general es el que capta más la atención del Estado porque es el que genera la mayor recaudación, que sirve efectivamente para que el Perú pueda vivir. Entonces, ahí ¿Esas provienen de qué sectores? básicamente estamos hablando del sector construcción, del sector minería y en algunos casos también de servicios, ¿no? En términos generales. Bueno, Ahora, el Estado es el principal generador de servicios, ¿no? sí, efectivamente, así es. Ahora, hay un pequeño problema que no este gobierno, no es el único que ha notado y hay que enfrentar, y es que básicamente nosotros somos un país exportador de minerales. En consecuencia, nuestra recaudación tributaria ha venido en gran parte de las empresas mineras. Pero ¿cuál es el problema? Que desde hace más o menos 5 o 6 años hay una crisis a nivel del mercado de minerales, metales en concreto en el exterior. Pero eso no nos va bien. No nos va bien, ¿no? O sea, Claro, en realidad no les va bien a las empresas mineras y no les va bien en correlato al Estado que cobra impuestos de esos ingresos. Y por ende a las obras, al desarrollo y todo lo que ya Y así es, conocemos, y ¿no? ahora encima SUNAT ha comentado que hay varios proyectos que mineros, sobre todo, que el año pasado han iniciado, a los cuales todavía se les está generando recaudación porque no están vendiendo, no están en producción. Perfecto. Pero ya han pagado impuestos, sobre todo el IGB en compras, y el Estado les tiene que ir devolviendo esos montos. Ahora, ese es un tema interesante de la devolución. Para ir terminando con las personas naturales, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trámite? La fecha, ya sabemos que se vence en el mes de marzo. La declaración jurada del impuesto a la renta del 2016. Así es. Si en el 2016 una persona tiene un saldo a favor, o sea, no tiene por pagar sino un monto por devolver, simplemente lo que inicia es un procedimiento de devolución que es bastante sencillo, Perfecto. le pide a la Administración Tributaria la devolución y lo que va a hacer la Administración es verificar que efectivamente el saldo exista, va a hacer algunas comprobaciones y de proceder emite efectivamente la devolución correspondiente. Y en este año la SUNAT ha anunciado devoluciones tributarias aumentarán, ha dicho 500 millones de soles. Este año se espera las devoluciones tributarias del Estado sean mayores a las del 2016. Sí, y me temo que parte de esas devoluciones, más que ser a personas naturales, son a la minería. ¿Ya? Y es por este tema que te comentaba, que la minería, grandes proyectos mineros han iniciado recién el año anterior.
pero no están generando un ingreso, Todavía. pero han comprado. Así es. Y a ellos se les tiene que ir devolviendo el IGB y ese es el impacto que más estamos plata sintiendo. todavía para esas grandes empresas, ¿no? El Sí. tema el tema de la SUNAT también señala que, la cifra ha sorprendido por ser muy elevada. SUNAT o estaba dentro de lo previsto, digamos. ¿Qué opina usted? Yo lo que creo es que no estaba dentro de lo previsto. No estaba, ¿no? No. Es importante, sin embargo, que el contribuyente sepa que hay una devolución y que no cae nada mal y que este es el momento también de solicitarla. ¿Cuál es el procedimiento, el trámite? Ingresar a la página web, hacer tu cálculo con un contador, no sé, ¿cómo funciona? Claro, lo primero que tenemos que hacer nosotros, tarea en casa, es verificar si nuestra declaración que da un saldo está correctamente hecha. Para ello no es una mala idea ir con un contador. Sin duda, para ¿no? hacerlo bien y tener Hay tu que clave hacerlo sol, bien, ¿no es exactamente. O sea, hay un tema curioso, pese a que este año, el 2017, las personas naturales vamos a poder deducir gastos al final del año, pero no los gastos en contadores. Este es un tema que el ministro de Economía Sí, debería eso ha escuchar. sorprendido, ¿no? Así es, o sea, no les ha gustado nada a los contadores. no, y en realidad es una muy mala idea, creo yo. ¿por Espero qué? que en este caso la gente del Ministerio de Economía y Finanzas escuche. Este es un pedido de los profesionales, que las personas naturales, así como las empresas, necesitamos servicios, por ejemplo, como los de un contador. Y deducir esos gastos es importantísimo, por la pregunta que me estás haciendo. Sí, pero los ¿Cómo contadores no entran a esta lista, pues. Exacto, es una injusticia, porque en realidad las personas sí los necesitamos, y ahora más que nunca. Bueno, entonces, sí, ese es un tema que lo vamos a tocar seguramente en otro momento. Importante señalar que no se debe dejar de cumplir con esta obligación del impuesto a la renta, ¿no es cierto? ¿Qué Así es. multas hay? ¿Cuál es la sanción que establece la SUNAT para quienes no hayan declarado? Para comenzar, si uno no presenta la declaración jurada del impuesto a la renta, ya incurre en una infracción que equivale a una unidad impositiva tributaria. Sin perjuicio de ello, si uno presenta una declaración jurada y los datos presentados no son correctos, hay una sanción del 50% del monto del impuesto no declarado más intereses. Pero eso no es lo más grave. ¿Y sucede mucho eso? Sí, lamentablemente sucede que O sea, gente que se que olvida alteran, y no digamos, presenta. la cifra, ¿o qué? Exacto, Se miente. o alteran las cifras o directamente no presentan las declaraciones, que son dos patologías, por decirlo de alguna Perfecto. ¿Y manera. cuál es la sanción? Me decía la La mitad. sanción es, el Estado puede cobrar la mitad del monto declarado indebidamente más intereses, pero la verdad, ¿saben cuál es la sanción más grave? No son ninguna de esas. Es la posibilidad que el Estado cobre coactivamente la deuda. ¿Y qué significa eso? Básicamente, embargos a cuentas bancarias, lo estoy diciendo para que se entienda, o sea, intervención en las cuentas bancarias. Tus ahorritos, efectivamente, así que así es. sincerar las cifras siempre va a hacerlo mejor y más aún si se trata, ¿no es cierto?, de nuestras finanzas personales. El tema de las personas que, por ejemplo, rentan un inmueble, ¿cómo es acá el impuesto a la renta? En el caso de las rentas de primera categoría, el pago se hace mensual, equivale al 5% de la renta. Hay que pagar el impuesto aun cuando no se haya cobrado la merced conductiva, ¿de acuerdo? El impuesto se paga de todas maneras. ¿Pero Y al qué fin- sería la merced conductiva? La merced conductiva es el pago que se hace ¿Mensual? por el arrendamiento. Correcto. Entonces, al final del año igual se tienen que declarar todas las rentas de primera categoría recibidas y se restan los pagos que se han hecho. Claro, yo no al le voy a final decir a del la año. SUNAT, ay, mi inquilino no me ha pagado este mes. Exacto, hay que Ya, pagar igual eso no al se Estado. vale. Igualito, Así nomás es. hay que ponerlo. Ya, Exactamente. ok. Igual siempre hay una sanción si no se cumple, ¿no es cierto? Así es, efectivamente, ¿no? Pero parece que por ahí el mercado Ya. ha ido cumpliendo esa regla. Si ha ingresado algo de dinero a mi patrimonio y no lo he declarado, ¿no es cierto?, en el 2016, digamos, ¿cómo hacerlo? Se Ya. está a tiempo. Ok, se está aún a tiempo porque la declaración jurada vence en un mes, casi un mes exactamente. Si se Ahora, pasa de marzo. ya hay un problema porque tendría efectivamente ahí el contribuyente una infracción y una deuda y un problema coactivo importante. ¿Se ¿saben? podría interpretar como evasión Eh, o tardanza? En realidad es más una deuda. ¿Saben dónde está la evasión? En que esta persona haya ocultado dinero y el Estado obviamente no los haya detectado. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo recibo, es hipotético, ¿no? Y eso sucederá mucho, Es ¿no? que Cuando de pronto las lamentablemente personas sí. deciden también, por ejemplo, no bancarizar el dinero. Lamentablemente sí, efectivamente. Entonces hay personas que han recibido dinero, pero los han canalizado a través de empresas offshore, por ejemplo, fuera del Perú. Y tienen esos dineros escondidos fuera. Y peor si lavan. Eso es un delito claramente, ¿no? Entonces, el ¿Cómo Estado, se llama ese delito? Defraudación tributaria. Defraudación Así es. tributaria. Entonces, en este momento existe un régimen de amnistía que va a ser pronto puesto en marcha, que va a permitir que todas esas personas que se han portado mal con el Estado peruano, que han ocultado esas rentas, puedan declararlas, aflorarlas, sincerarlas
pagando 10% del monto aflorado o sincerado si es que no se trae al Perú y se deja afuera, o 7% si ese dinero se ingresa al Perú. ¿De Perfecto. Y acuerdo? solamente quiero terminar con el tema de los regímenes laborales, ¿no? Porque eso está muy de la mano también con el tema de los impuestos. Aquellas personas que son terceros o temporales, digamos, o mal llamados terceros, porque creo que eso no es en realidad, ¿no? O las personas que están bajo el régimen del CAS. Ah, bueno, yo tengo una opinión y es que en realidad... En relación al impuesto a la renta, Al ¿no? CAS en concreto primero, ¿no? El CAS es un régimen que desde mi perspectiva encubre relaciones laborales. Ajá. Y lamentablemente el CAS utiliza mucho el propio Estado. El propio Entonces, el Estado tiene Así que dar ahí es. el ejemplo, ¿no? Que cuando una relación es laboral hay que reconocerle al trabajador sus derechos laborales. Claro, pero peor aún el recibo por honorarios. Si hay relaciones laborales encubiertas con recibos por honorarios, está pésimo también. Pésimo, así que mejor de eso Hay hablamos que decir en las otro... cosas tal cual, ¿no? Tal cual, Sí. en ese momento. Bueno, lo cierto es que el impuesto a la renta, señores, ya lo sabemos, es todos los años, en este caso vence en el mes de marzo. Así es. ¿No es Hay cierto? un cronograma que comienza desde el 0 y termina en el 9, ¿no? El 0 arranca el 24 de marzo y el 9 el 7. ¿no? Perfecto. Y puede enterarse en la página web de la SUNAT. Ahí también los preformularios ya virtuales que usted puede ir llenando para que esté a tiempo con este deber tributario. Así es. Gracias a nuestro invitado Jorge Bravo Cuchi, él es especialista tributarista, hablándonos de diversos temas que tienen que ver con nuestro impuesto a la renta, también el ITF que está ahí incluido. Así que una pausa. Listo.